La destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades han sido mencionadas a lo largo de la historia, como ejemplos de decadencia moral y castigo divino. Pero, ¿cómo eran realmente estas ciudades? ¿Qué sucedió en ellas para que fueran destruidas de manera tan catastrófica? En este video, vamos a explorar los detalles de cómo era la vida en Sodoma y Gomorra según los textos bíblicos, las teorías arqueológicas, y el impacto que han tenido estas historias a lo largo del tiempo. Contexto histórico y ubicación de Sodoma y Gomorra. Para comenzar a entender qué era Sodoma y Gomorra, necesitamos saber dónde se encontraban y en qué contexto histórico se sitúan. Según la Biblia, estas dos ciudades estaban localizadas en la región de la llanura del Jordán, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es parte de Israel y Jordania. Aunque no se sabe con precisión su ubicación exacta, muchos estudiosos creen que se encontraban en la parte sur del Mar Muerto. La época en la que se cree que existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra es alrededor del segundo milenio antes de Cristo, en un tiempo en el que varias civilizaciones antiguas florecían en el cercano oriente. En esa época, el Valle del Jordán era una región fértil, con ciudades prósperas y agricultura abundante. Es posible que Sodoma y Gomorra fueran importantes centros comerciales o agrícolas, dado su entorno geográfico. Sodoma y Gomorra en la Biblia. La historia más famosa de Sodoma y Gomorra se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 18 y 19 de la Biblia. Según este relato, las ciudades eran conocidas por su maldad y corrupción. Se dice que las personas que vivían allí se habían desviado completamente de los caminos de Dios, y su comportamiento era moralmente reprensible. Un día, Dios decidió que debía destruir estas ciudades debido a la gravedad de sus pecados. Sin embargo, antes de llevar a cabo esta destrucción, envió a 2 ángeles a la casa de Lot, sobrino de Abraham, para advertirle sobre la inminente catástrofe. Lot vivía en Sodoma, y aunque era un hombre justo, estaba rodeado por el comportamiento inmoral de sus vecinos. Cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, los hombres de Sodoma intentaron atacarlos, exigiendo que Lot los entregara para abusar de ellos. Este incidente es uno de los ejemplos más claros que se da en el relato bíblico sobre la depravación de los habitantes de la ciudad. Lot, preocupado por la seguridad de sus huéspedes, se negó a entregarlos. En su lugar, ofreció a sus propias hijas, lo que también ha sido objeto de mucho debate e interpretación. Finalmente, los ángeles intervinieron y cegaron a los agresores, salvando a Lot y a su familia. Esa misma noche, los ángeles le dijeron a Lot que huyera con su familia y que no miraran atrás, porque Dios iba a destruir la ciudad. Lot y su familia escaparon, pero la esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia, miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Luego, la Biblia describe cómo Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y todo lo que en ellas había. ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? La razón exacta por la que Sodoma y Gomorra fueron destruidas ha sido motivo de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, se ha pensado que estas ciudades fueron castigadas por su inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad hacia los extranjeros, como en el caso de los ángeles que visitaron a Lot. Sin embargo, algunos estudiosos han argumentado que la historia de Sodoma y Gomorra no se centra exclusivamente en el pecado sexual, sino también en la injusticia social, la opresión de los pobres y la falta de bondad hacia los demás. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se menciona que la arrogancia y la falta de ayuda a los necesitados fueron causas de su destrucción. En resumen, la Biblia presenta a Sodoma y Gomorra como ejemplos de ciudades completamente sumidas en el pecado, no solo en un sentido sexual, sino en términos más amplios de moralidad, justicia social y respeto por la ley divina. La arqueología y Sodoma y Gomorra. El relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha intrigado a arqueólogos y estudiosos durante siglos. Muchos han tratado de descubrir evidencia física de estas ciudades y la catástrofe que las destruyó. Aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba definitiva de la existencia de Sodoma y Gomorra, algunas excavaciones en el área del Mar Muerto han revelado posibles pistas. En los últimos años, se han realizado varias excavaciones arqueológicas en lugares cercanos al Mar Muerto que algunos creen que podrían ser los restos de Sodoma y Gomorra. Uno de estos lugares es Tell el-Ammam, una antigua ciudad que algunos arqueólogos piensan que podría haber sido Sodoma. En esta área, se han encontrado signos de una gran destrucción, que parece haber ocurrido repentinamente. Se han encontrado restos de estructuras que fueron quemadas y colapsaron de manera catastrófica, lo que podría coincidir con la descripción bíblica de fuego cayendo del cielo. Además, el nivel de sal en la región es extremadamente alto, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría estar relacionado con la historia de la esposa de Lot convirtiéndose en una estatua de sal. A pesar de estos hallazgos, no hay consenso entre los arqueólogos sobre si estos sitios corresponden realmente a Sodoma y Gomorra. El debate continúa y es probable que siga siendo un misterio durante mucho tiempo. El simbolismo de Sodoma y Gomorra. A lo largo de la historia de Sodoma y Gomorra ha sido utilizada como un ejemplo de advertencia sobre los peligros de la inmoralidad y el castigo divino.
En muchas tradiciones religiosas, estas ciudades representan la decadencia moral y lo que puede suceder cuando las personas se apartan de los principios éticos y espirituales. En la cultura cristiana, Sodoma y Gomorra a menudo han sido mencionadas en sermones y enseñanzas como advertencias sobre el juicio divino. También se han utilizado para señalar comportamientos que algunas interpretaciones religiosas consideran pecaminosos, aunque las interpretaciones han variado a lo largo del tiempo. En el judaísmo y el cristianismo, la historia de Sodoma y Gomorra también tiene un significado más profundo relacionado con la justicia de Dios. Aunque Dios estaba dispuesto a destruir las ciudades, escuchó la súplica de Abraham, quien le pidió que no las destruyera, si encontraba personas justas en ellas. Este diálogo entre Dios y Abraham ha sido visto como un ejemplo de la justicia divina y la posibilidad de misericordia, siempre que haya personas justas en el mundo. El impacto de Sodoma y Gomorra en la cultura moderna. Sodoma y Gomorra no solo son importantes en el contexto religioso, sino que también han tenido un impacto duradero en la cultura popular. A lo largo de los siglos, su historia ha sido utilizada en literatura, arte, teatro y cine como una metáfora de la decadencia y el juicio. En la literatura, las referencias a Sodoma y Gomorra son comunes en textos que exploran temas de corrupción, justicia y destrucción. Autores como Dante Alighieri en la Divina Comedia mencionan a Sodoma en su visión del infierno, y otros escritores han utilizado la historia para hablar de los peligros de la inmoralidad. En el cine, las películas sobre catástrofes y apocalipsis a menudo evocan la imagen de Sodoma y Gomorra como advertencia de lo que puede suceder cuando las sociedades se desvían de un camino moral. La destrucción repentina de estas ciudades, con fuego y azufre cayendo del cielo, sigue siendo una imagen poderosa que ha perdurado a lo largo del tiempo. Interpretaciones en diferentes religiones. Sodoma y Gomorra son mencionadas no solo en la Biblia, sino también en otras tradiciones religiosas. En el Corán, por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra es narrada de manera similar, con un enfoque en la maldad de sus habitantes y la intervención de los ángeles, para salvar a Lot y su familia. En el Islam, la historia también se utiliza como una advertencia sobre el castigo divino a aquellos que se desvían de la rectitud. Los profetas en el Corán, como Lot, son vistos como figuras que advierten a las personas para que se alejen del pecado y vivan una vida más justa. De manera similar, en el judaísmo, la historia de Sodoma y Gomorra se utiliza para hablar sobre la importancia de la hospitalidad, la justicia social y la rectitud. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo mencionan estas ciudades como ejemplos de lo que sucede cuando una sociedad se vuelve corrupta y rechaza los mandatos de Dios. Sodoma y Gomorra en el pensamiento filosófico. La historia de Sodoma y Gomorra no solo ha tenido un impacto en la religión y en la cultura popular, sino también en el pensamiento filosófico y moral. A lo largo de los siglos, filósofos y teólogos han reflexionado sobre el significado más profundo de Sodoma y Gomorra, buscando entender las lecciones morales y espirituales detrás de su destrucción. Por ejemplo, la historia de estas ciudades ha sido utilizada para debatir temas sobre el libre albedrío, la justicia divina y el mal en el mundo. Algunos pensadores han interpretado la destrucción de Sodoma y Gomorra como una lección sobre la responsabilidad moral individual y colectiva. En este sentido, las ciudades representan lo que sucede cuando una comunidad entera falla en mantener principios éticos fundamentales, lo que lleva inevitablemente al caos y la autodestrucción. Desde una perspectiva filosófica, la intervención de Dios en la historia de Sodoma y Gomorra plantea preguntas sobre el papel del castigo y la misericordia divina. ¿Es el castigo de Sodoma un ejemplo de justicia imparcial, o es una advertencia para que los seres humanos reformen su comportamiento antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas siguen siendo debatidas entre teólogos y filósofos hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra. ¿Mito o realidad histórica? Uno de los grandes debates que ha surgido en torno a Sodoma y Gomorra es si estos relatos son puramente mitológicos o si hay una base histórica real detrás de ellos. Algunos estudiosos sugieren que las historias de Sodoma y Gomorra podrían ser narrativas simbólicas utilizadas por los escritores bíblicos para enseñar lecciones morales y espirituales. Sin embargo, otros argumentan que podría haber eventos reales detrás de estos relatos. Como mencionamos anteriormente, algunos arqueólogos creen que la destrucción de ciudades en la región del Mar Muerto pudo haber sido causada por un desastre natural, como un terremoto o una explosión volcánica. Tales eventos podrían haber sido interpretados por las personas de la época como un castigo divino, y la historia podría haber sido transmitida de generación en generación, tomando la forma de la narrativa que conocemos hoy. A pesar de la falta de evidencia concluyente, el hecho de que estas historias continúen capturando la imaginación de las personas demuestra su poder duradero, ya sea como advertencia moral, ejemplo de justicia divina o reflejo de la fragilidad de la vida humana, frente a fuerzas más allá de nuestro control. El mensaje de Sodoma y Gomorra para el mundo moderno. Aunque la historia de Sodoma y Gomorra tiene miles de años, sigue siendo relevante para las sociedades actuales. En muchos sentidos, el relato sirve como una advertencia temporal sobre los peligros de la corrupción, la injusticia y la inmoralidad.
Además, el énfasis en la hospitalidad y el cuidado de los demás, que se menciona en algunos textos antiguos, sigue siendo un valor importante en muchas culturas hoy en día. Más allá de la lección moral, también podemos ver en Sodoma y Gomorra un recordatorio de cómo los desastres naturales o las crisis pueden afectar a las sociedades que no están preparadas o que se han vuelto insensibles a los problemas de justicia social. En un mundo donde los desafíos éticos, ambientales y sociales son cada vez más complejos, las lecciones de estas antiguas ciudades pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más justo y compasivo. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que, a pesar de nuestros avances, las preguntas sobre la moralidad, la justicia y el comportamiento humano siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron en tiempos antiguos. En resumen, Sodoma y Gomorra, ya sea que las consideremos como relatos históricos o mitológicos, han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su historia no solo ha influido en la religión, sino que también ha penetrado en la cultura, la filosofía y el pensamiento moral. Desde su mención en el libro del Génesis hasta las interpretaciones contemporáneas, Sodoma y Gomorra continúan siendo un símbolo poderoso del castigo divino, pero también de la capacidad humana de redención y cambio. A lo largo de los siglos, las lecciones de estas ciudades han servido como advertencia sobre la importancia de vivir de acuerdo con principios morales sólidos y de cuidar tanto a nuestra comunidad como a nuestro entorno. Ya sea que las veamos como un reflejo de nuestra propia lucha interna con el bien y el mal o como ejemplos de justicia divina, Sodoma y Gomorra siguen siendo temas de profunda reflexión para las generaciones modernas. Nos invitan a preguntarnos cómo podemos construir una sociedad más justa y compasiva, y cómo podemos aprender de las advertencias que nos brindan los relatos antiguos. Y así terminamos este recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre historias bíblicas, mitologías antiguas y grandes misterios de la humanidad. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video.